Hola, buenas noches. Esto es A Dos Voces, programa con muchos invitados, con muchos temas, con móviles. Estamos en todos lados y te vamos a informar de todo. Sí, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, una semana, a ver, donde la Argentina está dividida, ¿no? Donde la grieta otra vez queda demostrada, donde tenemos a Alberto Fernández haciendo declaraciones unos días, a Mauricio Macri, que reapareció. Sí, en el programa de Joaquín Morales Solá, ¿no? Exactamente. A ver, por un lado, Mauricio Macri, yo lo que vi es esto, Sí. en términos generales. Esto me quedó de todo lo que dijo Macri y Alberto Fernández en estos días. Macri criticándolo muy fuerte a Alberto Fernández. Alberto Fernández criticándolo a Macri, para ver quién hizo peor las cosas. Ahora, de ahí para abajo, todos enfrentados. Claro, lo que queremos es que hagan propuestas para ver cómo va a estar mejor. No para que se cuenten las costillas, a ver, vos hiciste esto mal, vos estás... Digo yo, queremos resolver los problemas. Hay tres problemas gravísimos. Sí. El económico. Exactamente, que con dos temas fundamentales esta semana, Marcelo. El Fondo Monetario, pasan los gobiernos, pero siempre viene con un análisis. Una declaración muy dura hoy de Cristalina Georgieva, exactamente. ¿no? Hablando, dura o realista, no sé, Sí. diciendo que la situación estaba muy compleja, la situación social estaba muy compleja. Hablando de la disparidad cambiaria. Y la inflación que salió hoy. Y la inflación, 2,8, los alimentos aumentaron más que el 2,8. Esto hace que los sectores más humildes tengan una inflación mayor. O sea, tenemos el tema económico. Sí. Tenemos el tema de la inseguridad. Exactamente. Todos los días casos violentísimos en el conurbano. Y hablando de pelea, con una pelea de fondo en el conurbano bonaerense por precisamente los fondos, ¿no? Que si los tiene que manejar Kicillof, si los tiene que manejar Berni, los intendentes que quieren manejar esos fondos, pero lo cierto es que la gente cada vez sufre más la inseguridad. Claro, por eso te digo, está bien, los máximos dirigentes, Alberto Fernández y Macri, se cuentan las costillas. No, vos hiciste peor que yo, no, vos lo hiciste peor. Para abajo empiezan los problemas, ¿no? Y el tercer punto, que es el sanitario. Y el tema sanitario, ahí está Agustín Rossi, está llegando, en instante vamos a hablar con el ministro de Defensa. Está Agustín Rossi, está Federico Pinedo, está Daniel Arroyo, está Pablo Abeluto, Nito Artaza, Álvaro González. Con todos ellos vamos a hablar de este tema. Y el tercer tema es el tema, las cifras siguen viniendo malísimas. Malas. A ver, hay una necesidad de apertura progresiva, por eso es lo que se está viendo en todo el país. Pero no tenemos que dejar pasar los números tan altos que tenemos, tantos de infectados como de muertos, Marcelo. Mirá, 14.932 infectados. El miércoles pasado estábamos en el lugar número 6. Hoy ya estamos quinto y vamos a ver el ranking de países con mayor... Vamos a ver primero el número total, porque estamos por llegar al 1.000.000 de infectados. Exactamente. Están en este club de 1.000.000 de infectados que realmente, exactamente 931.967 casos en total. Por supuesto que muchos de estos, por suerte, se han curado, ¿no? Sí, por supuesto, pero digamos, lo que vemos es que el virus está en una etapa realmente de contagio muy activo y muy alta en la Argentina, ¿no? Efectivamente, y vamos a ver precisamente el ranking del dato, precisamente de lo que estamos, lo que decía Edgardo, ¿no? Que pasamos, la semana pasada estábamos en el puesto 6 de contagio. Ahora pasamos, ¿no? Y uno espera, bueno, lo que pasa es que vas a llegar sí o sí al 1.000.000 de contagios, ¿no? Porque los países que están arriba nuestro son Brasil, India, Rusia y los Estados Unidos con niveles altísimos. Claro. Y después tenemos los muertos. Los muertos también estamos en el nivel 12, el nivel de 12 de contagio, de muertos, lamentablemente, total 24.921. Lo que pasa, Marcelo, que el miércoles pasado nosotros decíamos que no tomemos estas cosas como números, sino como gente que ha muerto y familias que han quedado destrozadas. Y poníamos el ejemplo, yo me acuerdo de decir, bueno, miremos un estadio de fútbol, 21.500 muertos teníamos el miércoles pasado. Decíamos un estadio de fútbol como el de Gimnasia lleno. Eso es la cantidad de muertos que teníamos. Mira ahora, del miércoles pasado a esto, ya estamos casi en 25.000 muertos. Decíamos el miércoles pasado también, Edgardo, que había un informe del gobierno que se manejaba al máximo nivel, que decía que, bueno, con este nivel de apertura era muy difícil bajar los niveles de contagio y los niveles de fallecidos. La apertura continuó, salvo en el interior. Mira, ahí tenemos... Ahí está, lo que decíamos hoy, ¿no? Ahí está. Estábamos el miércoles pasado debajo de Colombia, hoy ya estamos en el quinto lugar.
Rusia tiene todavía 400.000 infectados más. Ojalá que esto que Argentina baje y no que siga subiendo. Y tenemos acá el número de fallecidos, que estamos en el puesto 12, acá nos mantenemos. Hay un dato de estos, hay 3 datos, estos 2 datos son muy negativos. El tercer dato yo diría que es el dato positivo de esto, que el sistema sanitario no ha colapsado, o sea, sí. Por eso hay que ver después, yo creo que el año próximo se va a ver si se hizo bien la cuarentena. Hoy Fernán Quirós habló bien de la cuarentena sí. inicial, precisamente para reforzar camas, terapia intensiva. El nivel de terapia intensiva en el AMBA está ahí en el 63-64%, sí. estable, no estresado, complicado en varios puntos del interior. Sí, Mendoza, Tucumán, Río Negro, Neuquén, Córdoba, donde en algunos Santa casos Fe, Salta. Supera el 80% y se acerca al 90% de ocupación de camas de terapia intensiva. Y la apelación que se hace es a la responsabilidad de todos los argentinos. ¿Por qué? Porque todos reclamamos mayor apertura. Pero la preocupación es, Marcelo, que esta mayor apertura te lleve a un rebote y a una suba más grave aún que la que tenemos. En Europa, viste que Francia está cerrando, España también está cerrando. Pero bueno, es un momento en el cual todos pensamos que íbamos a tener números más bajos, sí. Esto sin ninguna duda, que la curva iba a empezar a bajar, que iba a dar un respiro para todos, pero no está ocurriendo. Se hizo una reunión recién en la Casa Rosada. Vuelve el fútbol el 30. Exactamente, con el protocolo que estamos viendo. Funciona. Racing juega la Libertadores, en las eliminatorias. En Europa funciona. En Europa las eliminatorias. Acá no es cuestión tanto de cerrar, sino de ver cómo se abre con protocolo, evitar contagios. Estamos con el ministro de Deporte y Turismo, Matías Lamen. Lamen, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Edgardo Alfaro, buenas noches. Bien, muy bien. Bueno, entonces se confirmó, vuelve el fútbol el 30 de octubre. A ver, hay un... No lo estamos escuchando. Quizás él nos escucha a nosotros, pero nosotros a él no. Así que vamos a retomar. Marcelo, en un día donde además del fútbol tenemos esta semana los anuncios de apertura del transporte aéreo y de micros, sí. y terrestre, la apertura de shopping, las clases, ¿no? En algunos niveles, todo siguiendo estrictos protocolos. Hoy abrieron los shopping, sí. Bueno, al mediodía, van a seguir estos días, obviamente con protocolos estrictos. Acá en Capital, ¿no? Porque el conurbano bonaerense es otra cosa, depende de que bajen los contagios. Y el interior del país también es otro mundo distinto. Claro, y también lo que vos decías, se hizo el anuncio de que vuelven los vuelos de cabotaje. Vamos a ver si retomamos con Matías Lamen. Lamen, bueno, le decíamos, el confirmado vuelve el fútbol, ¿cuándo? Confirmado, vuelve el fútbol de primera división el 30 de octubre. Les contaba que recién terminamos una reunión con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, con el ministro de Salud, Ginés González García, y con las autoridades del fútbol argentino. Hemos decidido que a partir del 30 de octubre, como recién decían ustedes cuando presentaban la nota, con los protocolos correspondientes, con estas pruebas que hemos hecho tanto para Copa Libertadores como para la selección argentina y también para los entrenamientos del equipo de primera, que pueda volver el fútbol con estos protocolos estrictos que han funcionado bien, que hemos hecho esta prueba, este testeo y no ha habido ningún riesgo, ningún contagio, así que decidimos que a partir del 30 de octubre pueda volver el fútbol de primera división en una primera etapa y después gradualmente vuelvan el resto de las categorías. Lames, ¿cómo va a ser este protocolo? ¿Quién va a poder estar en una cancha de fútbol cuando se juegue el partido? Porque nosotros vemos en Europa, en las eliminatorias, que hay gente en las tribunas, pero ¿quiénes van a poder estar? En principio, por supuesto que sin público. Lamentablemente, yo creo que para esa fase, para la etapa en la cual podamos tener público en los estadios, todavía falta. Pero bueno, van a estar, por supuesto, los planteles profesionales, los cuerpos técnicos, la gente que va a televisar el partido. Estamos trabajando para ver entre mañana jueves y pasado viernes, se va a terminar de definir el protocolo para ver cómo trabaja el resto del periodismo que cubre ese evento. Pero en principio va a ser con una asistencia muy acotada de gente, solamente los que son imprescindibles para que el partido se juegue y para que la transmisión se pueda llevar adelante. Lames, una pregunta vinculada con posibles contagios que puede haber, como pasa en la Copa Libertadores o en las selecciones o en Europa. Digamos, cuando pasan esas cosas, se aísla esa gente, pero el campeonato sigue y los equipos siguen participando o seguirán participando.
Por supuesto, yo entiendo que sí, esa es una decisión que en realidad, como ustedes saben, tiene que tomar la AFA, la Liga Profesional de Fútbol, y no el Estado Nacional, pero yo entiendo que es la voluntad que tienen los dirigentes, que si eventualmente hubiera un contagio en alguno de los planteles, se pueda separar a la cantidad de contagiados y que se pueda seguir desarrollando el campeonato con normalidad. El tema del traslado, porque hay que llevar muchos equipos del interior del país, el AMES, ¿esto forma parte del protocolo? ¿Está acordado cómo va a ser? Por supuesto que forma parte del protocolo, el traslado es una de las cuestiones más importantes y en donde tenemos que evitar asumir cualquier tipo de riesgo. Hoy nos comentaban las autoridades de AFA también que tienen un acuerdo con Aerolíneas Argentinas para trasladar a los planteles en forma segura. Así que vamos a, como te decía recién, terminar de definir algunas cuestiones puntuales del protocolo, sobre todo lo que tiene que ver con viajes, porque el que habíamos aprobado oportunamente nosotros de Conmebol tenía que ver con países limítrofes, con viajes al exterior, este es con viajes dentro de la Argentina, inclusive algunas regiones, algunas provincias que están en una situación sanitaria complicada, que entendemos que vamos a tener que ser muy cuidadosos, pero vamos a tomar las medidas del caso para que no asuma ningún riesgo. Claro, estamos hablando, no quiero ser injusto y olvidarme de algún equipo que esté en primera división del interior, pero Santa Fe y Córdoba, digamos que son dos plazas fuertes. Y Tucumán, Mendoza. ¿No? Sí, están muy altos en el nivel de contagio. Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Mar del Plata también está en una situación complicada, que también tiene equipo en primera división. Son muchas las localidades que están en Rosario, que están en una situación compleja en términos epidemiológicos, y por eso también se demora esta decisión. Nosotros, sinceramente, tenemos la decisión tomada hace ya unos días de que el fútbol pudiera volver a jugarse, porque los protocolos, como ustedes contaban, habían funcionado bien. Pero bueno, la verdad que esta situación que se fue agravando en términos sanitarios en algunas provincias del interior del país hizo que pusiéramos la decisión en un compás de espera y que retomáramos hoy estas reuniones para poder definitivamente dar una fecha concreta, que es la del 30 de octubre. Como bien decían ustedes, con mucho cuidado, siendo muy estricto en el cumplimiento de los protocolos, pero creo que también es una buena noticia para empezar a hablar de esta nueva normalidad con la cual vamos a tener que empezar a convivir, y dentro de esa nueva normalidad, por supuesto que para los argentinos el fútbol es algo importante. Claro. ¿El AMES se sabe qué tipo de campeonato va a ser? ¿Cómo sería el campeonato? A ver. No se escucha, ¿eh? ¿Cómo sería el campeonato? Ahí bueno, estamos. las definiciones, que no las Sí. escucho, pero por acá me cuentan lo que Sí. me preguntaron. Las definiciones que tienen que ver con el campeonato las van a dar las autoridades de la Liga Profesional el día viernes a las 14 horas. Se va a hacer el sorteo. Tengo entendido que van a ser 2 grupos, pero no quiero dar más precisiones porque no es mi tarea, pero tengo entendido que van a hacer un campeonato más corto, pero que va a ser, por el formato, me parece que va a ser atractivo. Lames, le quiero preguntar una cosa sobre el turismo, teniendo en cuenta que usted es ministro también del área, por los vuelos y por los micros. Digamos, el turismo va a tener que esperar durante un buen tiempo para que la gente se pueda mover a través de aviones y micros. Bueno, hoy en Aeroparque anunciamos junto con la ministra Frederick y con el ministro de Transporte Mario Meoni la apertura de vuelta de los vuelos comerciales, de la regularización de los vuelos. Me parece que este también es un paso adelante en esta nueva normalidad. Con respecto a lo que tiene que ver con el turismo, nosotros creemos que en los próximos días va a ir habiendo aperturas graduales. Por supuesto que se va a ir evaluando también la situación de cada una de las provincias, de cada una de las localidades, pero en aquellas donde no haya circulación comunitaria del virus, en aquellas donde sintamos que es seguro que viaje gente desde Buenos Aires a esos destinos, lo vamos a ir habilitando gradualmente también para turismo. Y con respecto al turismo en general, porque hay mucha gente que bueno está ya viendo, programando, obviamente hay una pandemia, esto lo sabemos, ¿está programado algo de cómo va a ser el tema de la costa, de la sierra, de trasladarse por rutas, o todavía es muy prematuro? No es prematuro, estamos trabajando, he convocado hace 15 días ya un consejo interministerial con todos los ministros que nosotros consideramos que tienen que estar involucrados en este operativo, una temporada que va a ser diferente, pero que nosotros hemos tomado la decisión política desde el Gobierno Nacional de que efectivamente haya temporada, porque el impacto económico que tiene, Marcelo, en las economías regionales, en las economías provinciales es mucho, es muy importante. Claro. Hay más de 1 millón de argentinos que viven del turismo y por eso hemos tomado la determinación. Imagínate que una temporada de verano es un movimiento de alrededor de 250.000 millones de pesos. Creemos que la economía nacional necesita también ese impulso, necesitamos también, es una actividad redistributiva, federal, es importante que podamos tener turismo, insisto, y vale el mismo argumento que para el fútbol, sin poner el riesgo
todo el esfuerzo que hemos hecho los argentinos y argentinas hasta acá, sin poner en riesgo la cuestión sanitaria de ninguno de los distritos, trabajando mucho con cada uno de los intendentes en lo que tiene que ver con un plan detectar en cada una de esas localidades, con hospitales modulares para reforzar la capacidad sanitaria de cada una de esas provincias para la temporada, pero con la decisión política de que efectivamente tengamos temporada. Lamen, teniendo en cuenta el valor del dólar y del euro, ¿se va a abrir las puertas de la Argentina para que lleguen turistas o eso todavía es muy fantasear? No, mirá, la verdad que es un tema que justamente recién lo conversamos informalmente con el jefe de gabinete y con el ministro de Salud. Yo creo que podemos empezar a trabajar puntualmente con algunos países y con algunos casos. Estamos haciendo una prueba piloto con Uruguay, junto con la ciudad de Buenos Aires también, para que vengan uruguayos a Argentina. Creo que Argentina es un destino de por sí atractivo por los destinos que tiene, por los destinos maravillosos, fantásticos que los extranjeros que vienen a la Argentina pueden visitar, pero además, sin ninguna duda, sería una necedad no reconocer que la cuestión cambiaria hoy también lo hace más atractivo todavía al destino, sobre todo para turistas que vengan de países limítrofes. Así que estamos evaluando hacer esa apertura, por supuesto con mucho cuidado, no solamente con protocolos, sino evaluando testeos previos como estamos haciendo en el caso de Uruguay, pero es una posibilidad que la estamos evaluando seriamente porque también representa un ingreso importante para la Argentina. Bien, muy bien. Lamen, le agradecemos el diálogo a dos voces. Gracias. Gracias a ustedes, buenas noches, un placer. Gracias. Bueno, el 30, vos no tenés problema porque estás jugando a Copa Libertadores, pero nosotros que perdemos con Morón, bueno, queremos que vuelva al fútbol. Ese. Sí. Es un entrenamiento, ya van a mejorar. Esperemos. Bueno, lo planteamos, estamos aquí en A Dos Voces, decíamos, ¿no? Por un lado Macri criticando duro a Alberto a Macri, pero la pregunta es cómo salimos. Lo vamos a debatir, tenemos opiniones muy importantes, está el ministro de Defensa, Rossi, está Federico Pinedo, está el ministro Daniel Arroyo, está el exministro Pablo Abeluto, está Nito Artaza, está Álvaro González. Nito que tiene teatro, ¿no? Digamos, con teatro en auto, que estamos haciéndolo en la rural, y bueno, para darle espacio a las producciones, a los actores. Cambiaron los aplausos por los bocinazos, pero tenemos una habilitación de la ciudad para 130 autos y la pensamos hacer en el interior y posiblemente, y obviamente en Mar del Plata también. Es una forma de reinventarse hasta tanto volvamos a la normalidad de los teatros. Bueno, porque hablamos recién con Lames por el turismo. A ver, Mar del Plata y Villa Carlos Paz son lugares esenciales para el turismo y uno no se imagina cómo, Nito, pueden volver en el verano, ¿no? Bueno, primero que falta tiempo, me parece que todavía falta un tiempo para cómo ver la evolución sanitaria, si va a haber tratamientos más efectivos y además vamos a seguir con los cuidados, obviamente que tenemos que seguir con más cuidado que nunca y vamos a esperar los protocolos de las diferentes zonas turísticas que nos autoricen las autoridades sanitarias, ¿no es cierto? Pero va a haber temporada, seguro va a haber temporada, sin duda. Bien, muy bien, me gusta esa garra, Nito. Sí, porque... Bien. Creo que, bueno, hay que vivir. Digamos, hay que puede ser el motor de la recuperación económica el turismo. Muchas veces lo he hablado inclusive con el ministro también. Y parte de ese turismo es también la industria cultural, la industria del espectáculo, ¿no es cierto? Seguro. Muy bien, está el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Planteamos, ¿cómo le va, ministro? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Planteamos al comienzo del programa, digamos, la necesidad, a ver, todos coincidimos en la necesidad de cerrar la grieta y de ponernos a trabajar para que el país salga, porque no sabemos cómo va a quedar la Argentina. Tenemos más grieta que nunca. Sí, no sabemos cómo va a quedar la Argentina después de la pandemia, ¿no? Entonces digo, bueno, de Mauricio Macri, del presidente para abajo, lo que vemos son peleas, cruces. Bueno, pero el presidente desde un principio, de que asumió, planteó que uno de sus objetivos era fundamentalmente tratar de imaginar la Argentina desde otro lugar y no desde la grieta. Hacía tiempo que no teníamos un presidente que permanentemente convocaba al diálogo, que permanentemente trataba de interlocutar con absolutamente los sectores políticos. A mí me tocó ser presidente del bloque de la oposición. Bueno, Daniel también era de otro bloque de la oposición. Durante 2017-2019 no nos invitaban a tomar un café en la Casa Rosada, nunca. El presidente Alberto Fernández en más de una oportunidad ha convocado a los distintos bloques parlamentarios, ha dialogado con ellos y hemos tratado de buscar líneas de acuerdo y líneas de consenso. Yo personalmente, todos en el gobierno pensamos que hay que poner un poco de calma, que hay que parar un poco la pelota y hay que imaginarse la Argentina hacia adelante. Ahora bien, yo entiendo que haya muchos argentinos que hoy estén descontentos
descontentos porque nadie la está pasando bien, algunos la están pasando peor, que hay en muchos lugares angustia, que hay frustración por todas las cosas que están pasando. Ahora, la oposición también tiene que ser un poquito más razonable, porque estuvieron gobernando hasta hace 10 meses, estuvieron gobernando ellos. Y si no están gobernando hoy la Argentina, es porque gobernaron mal. Y los argentinos decidieron otra opción. Y yo supongo, me pongo en el lugar de que han tenido buenas intenciones. Bueno, con esas buenas intenciones no resolvieron los problemas los argentinos. Los argentinos eligieron a Alberto Fernández como presidente. Y la democracia es un sistema que tiene un momento sublime, que es el momento de la elección. Y cuando se elige presidente, se elige un presidente por 4 años. No es que todos los meses se elige nuevamente presidente. Entonces, si no pudieron resolver durante 4 años las cuestiones de los argentinos, déjenlo a Alberto Fernández a ver si él puede resolver los problemas que tienen los argentinos, que tenemos el conjunto de los argentinos, y no estén permanentemente descalificándolo y poniendo palos en las ruedas al momento de gestionar. Pero Rossi, ¿usted piensa que estas marchas como la del lunes o la del 17 de agosto y otras, ¿no? Porque hubo un montón, apuntan a debilitar a Alberto Fernández, a complicarlo? Yo creo que son dos miradas, digamos, ¿no? Una mirada es no solamente de la gente que va a la marcha, a la caravana, digamos, ¿no?, sino de la gente que está descontenta hoy con la situación y que puede estar descontenta porque cree que las medidas del gobierno no son las suficientemente acertadas y demás, y yo esa mirada la entiendo y la comprendo. Lo que no me parece es que la oposición, que estuvo gobernando hasta hace 10 meses, pretenda ser representante de ese reclamo, porque estuvieron gobernando hasta hace 10 meses. Sí, está claro que la marcha... Macri fue el primer presidente desde que se reformó la Constitución en Argentina que intentó la reelección, que no lo logró. No solamente no lo logró, sino que no llegó a ir a la segunda vuelta. Hay un nuevo presidente que está gobernando en una situación difícil. Macri no pudo resolver los problemas de los argentinos sin pandemia. Nosotros tenemos que resolver los problemas de los argentinos con pandemia, además. Entonces estamos tratando de resolver las cosas. En la previa, todos decíamos que el problema más importante que tenía la Argentina era su problema externo, su problema de renegociación, de la renegociación de la deuda. Y ahí estamos renegociando y llevándola adelante. Y ahora nos toca renegociar la parte del Fondo Monetario Internacional. El 50% de la cartera de crédito del Fondo Monetario Internacional es la Argentina, deuda que tomó en un 100% el gobierno del presidente Macri. Entonces, yo cuando los veo a los dirigentes opositores pararse en un lugar como que si no tuviesen ninguna responsabilidad de lo que pasó acá en la Argentina, me parece que es injusto simplemente. Es injusto que nos demanden a nosotros lo que no pudieron hacer en 4 años y nosotros lo estamos tratando de hacer con pandemia. ¿Y esta aparición de Macri el lunes, ¿no?, que hizo la nota Joaquín Morales Solá? Sí. Él dijo cosas muy fuertes contra el gobierno y también dijo que Cristina había, creo, secuestrado el peronismo. Bueno, pero tiene que ir al psicólogo, sinceramente. Terminemos ya con el tema de Cristina. Cristina fue 8 años presidenta de la Nación, fue 4 años esposa de un presidente de la Nación, estuvo 4 años en la oposición y diseñó una arquitectura electoral que puso otro presidente, que puso un presidente que es Alberto Fernández. Entonces, la realidad es que tienen que tratar de resolver sus problemas con otra mirada, porque si no le siguen echando la culpa de las cosas que pasan en la Argentina a Cristina, y Cristina ha demostrado que está en una situación distinta y que cada vez que ha tenido que confrontar ante la elección popular ha obtenido la mayoría de las veces resultados favorables. Entonces, mirar la Argentina como el problema de la Argentina es Cristina, es un error de la oposición. No es el problema de la Argentina, es parte de la solución, Cristina. Porque además lo ha demostrado con su vigencia en la política argentina durante todos estos años. Me hacen acordar, ¿se acuerdan el chiste ese con Cristina en la época del Mundial 78? Y dale con Pernía, y dale con Pernía. Viejo, esta es la realidad. Es una dirigente política que tiene un peso trascendente en la vida política argentina, que lo ha demostrado, que han intentado ignorarla, que han intentado descalificarla, que la han perseguido y está ahí presente. Porque usted habrá escuchado a Macri, a los exponentes más duros de Juntos por el Cambio, decir que muchas de las medidas que toma Alberto Fernández son porque las decide Cristina. Pero y que le marca la cancha. Vamos a poner una cosa en claridad. ¿Quién va? El gobierno, nuestro gobierno es un gobierno de coalición. Nos integramos distintos sectores políticos, distintos sectores sociales que gobiernan.
¿Cristina influye en la opinión del gobierno? Sí. ¿Quién va a influir? Michetti. Michetti era la vice de Macri. La que va a influir es nuestra candidata a vicepresidente, es la que tiene una mirada. ¿Opina el presidente de la Cámara de Diputados? Sí, opina el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Opinamos los ministros? Sí, opinan los ministros. ¿Opinan los presidentes de bloque? Sí, opina. ¿Cómo funciona cualquier coalición en el mundo? Creer que todo lo que sucede en la Argentina está focalizado en un lugar es un problema que impide resolver otros tantos problemas, porque la verdad es que se paran en un lugar que les puede resultar cómodo, o que les puede resultar de fácil verbalización, pero que Macri focalice el fracaso de su gobierno en una persona, en Cristina Fernández de Kirchner, fracasó porque le erró en la política económica, porque llevó una política de endeudamiento excesiva y cuando un momento los mercados le dijeron no te prestamos más, no supo qué hacer. Ese ha sido el fracaso de Macri y eso es lo que tiene que rever. En todo caso la oposición, no soy yo quien tiene que opinar sobre la oposición, pero que la oposición tendrá que ver y analizar cómo hace para ofrecerle otra cosa a los argentinos. Pero hace 10 meses que dejaron de gobernar. Ahora, Rossi, hace 10 meses que dejaron de gobernar y se paran ahora diciendo, mire, tienen que hacer... Si ya estuvieron ustedes, si estuvieron durante 4 años y dijeron las cosas peor que las encontraron, déjennos a nosotros hacer el esfuerzo como para ver si podemos sacar la Argentina adelante. Parece razonable lo que estoy diciendo, no parece sacado de ningún otro lugar ilógico de la vida política. Ahora, Rossi, ¿y hacia dónde vamos? Porque hay muchos dicen, bueno, usted habla de la oposición, pero muchos dicen que el gobierno está desorientado, mínimamente. El gobierno tiene una hoja de ruta. Nosotros defendimos un modelo político y económico. Desde el punto de vista político creemos en la democracia. Desde el punto de vista económico creemos en un capitalismo productivo. ¿Qué significa un capitalismo productivo? Un capitalismo en donde la producción y el trabajo estén por encima de lo financiero. Y ese es el modelo que queremos crear en la Argentina. Lo financiero estuvo muy presente en los 4 años anteriores de gestión y nos dejó en este lugar. Entonces, para generar un escenario de capitalismo productivo, uno empieza a ver, ya a notar, no digo que sea nada espectacular ni nada, pero empezamos ya a notar señales de reactivación económica que son las que tenemos que fortalecer. Hay indicadores económicos que están mucho mejor de lo que estábamos en la pandemia. Hay indicadores de actividad económica que estamos mejor de lo que estábamos hace un año. Mejor de lo que estábamos hace un año atrás. Y ese es el camino que tenemos que ir. Este país se hizo con capital y trabajo, con gente que ponía el capital y obreros que hacían trabajar ese capital. Esto es. Claro, entonces hay que generar esas condiciones para que la Argentina vuelva a crecer económicamente. ¿Qué es lo primero que nos planteamos? Tenemos que resolver el frente externo, porque si no, todo el excedente que pueda generar la economía argentina iba a pagar la deuda. Ahora no va a ser así, ahora no vamos a poder reinvertir, ahora va a poder crecer nuevamente la economía de nuestro país. Bueno, ese es el camino que tenemos. ¿Y cómo tomó el comunicado del Fondo Monetario? Porque nosotros negociamos con los bonistas y dijimos, bueno, un poco de alivio para Argentina. Sí, duró poco. Vienen y se despachan como un comunicado que Marcelo sabe de economía, pero los que no sabemos mucho de economía, asusta lo que dice el Fondo sobre el futuro de la Argentina. Bueno, el fondo tiene una mirada, nosotros también tenemos nuestra propia mirada, y nuestra mirada es una mirada de optimismo, porque entendemos que el horizonte hacia donde apunta la economía argentina es el horizonte que tiene que llevar adelante la economía argentina. Presentamos un presupuesto en el Congreso absolutamente realista, dijimos cuáles son las cosas que hay que hacer. Si además estamos normalizando el frente externo, necesitamos generar las condiciones para reactivar la economía de nuestro país. Reactivar la economía de nuestro país es claramente fortalecer el mercado interno. Nosotros necesitamos fortalecer el mercado interno y aumentar la demanda interna para que esa economía empiece a crecer y empiece a generar las condiciones que nosotros creemos que hay que generar y que hay que llevar adelante. El fondo tiene su mirada. También el fondo ha dicho que reducir la inversión pública es inconveniente en este escenario económico y ese es el camino que nosotros tenemos que tener. Ahora, Rossi, volviendo a una pregunta que hizo Edgardo, ¿no? Del tema de Cristina, es que mucha gente, muchos de los que tienen que invertir, los empresarios y digamos los que van a generar la riqueza, dicen
Y bueno, Cristina no sabemos para dónde va, quiere estatizar, pero Marcelo, y entonces no invierto. Bueno, muchos dicen me voy, otros después hay individuos que se van a otros países. No digo que sea masivo, pero ocurre. Marcelo, gobernamos 12 años la Argentina con Cristina. El sector privado durante los 12 años de gestión de Cristina creció económicamente en la Argentina. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué fueron las condiciones que se modificaron en la Argentina? ¿Cuáles fueron las reglas de juego que se modificaron en la Argentina? Intentamos generar condiciones para que la economía crezca. Sabemos, acabo de decir, que lo que defendemos es un capitalismo productivo. Sabemos que necesitamos de la inversión privada, sabemos que el Estado en situaciones de crisis es fuertemente motorizador de la actividad económica. Sabemos que el Estado puede orientar el crédito. Durante la gestión de Cristina hubo enormes mecanismos de crédito que fueron destinados fundamentalmente, los créditos del Bicentenario, me acuerdo, generaron un impacto económico enorme en la actividad privada de nuestro país. Entonces, ¿qué fantasma ven? Porque estamos discutiendo sobre fantasmas, sobre cosas que no son reales. Entonces, la verdad que es esta, y eso es lo que a veces parece que los preconceptos, los fantasmas que ven algunos, terminan frenando la posibilidad de que la Argentina vuelva a crecer adecuadamente y que encuentre un clima de razonable disputa política en nuestro país, porque este es el problema. Yo aspiro a que la democracia argentina pierda el sentido agonal. ¿Qué es lo que quiero decir? Nosotros aspiramos a vivir en una democracia en donde uno va, compite en las elecciones, le gana al otro, pero no trata de exterminarlo al otro. Entonces, esto es lo que estamos buscando y ese es el país que tenemos que construir entre todos. Rosy, antes de terminar, quiero hacer una pregunta vinculada con su ministerio. Nosotros estamos viendo, a ver si se define o no, el tema de la ocupación de Guernica. ¿En qué estado está la ocupación de terrenos del ejército en Bariloche por los mapuches? Bueno, es una situación que se dio de esta manera. El ejército, una patrulla del ejército de la Escuela de Montaña Teniente General Juan Domingo de Perón hacía una recorrida, vio que había un sector que es el que muestran ustedes allí, donde había talado de árboles, que se estaban construyendo esos mangrullos. Ese sector el ejército entiende que es un sector que pertenece al ejército argentino, fue e hizo la denuncia en el juzgado correspondiente y también hizo la denuncia administrativa en el Instituto de Tierra, creo que es de la provincia de Río Negro. La justicia en un primer momento determinó y le dijo, mire, hagan una carpa en ese lugar para mostrar pertenencia, por decirlo, mostrar posesión. Vinieron un grupo de mapuches con un abogado, dijeron que no, que ese terreno pertenece a ellos, fueron a la justicia revierte esa posición y nos dice que retiremos la carpa. Entonces, lo que hacemos es seguir lo que ha dictaminado la justicia. ¿Quién se quedó ahora con los terrenos? Lo que estamos discutiendo en el marco de la justicia. Esto es lo que estamos haciendo. Intentamos, como en todos lados, tener una buena relación. De hecho, este año hemos hecho una gran parte de la campaña de leña, digamos, ¿no? Que se reparte leña entre distintas comunidades mapuche, que se toma de parques nacionales y nos dicen los lugares donde tenemos que tomarla, la ha hecho el ejército argentino repartiendo en distintos lugares. Pero lo que hicimos fue lo que tenemos que hacer, que es informar a la justicia, y la justicia nos determina, nos dice acá o allá, nada más que eso. Rosy, nos espera un minuto, ahora vamos a hablar con Arroyo. ¿Ustedes qué ven? Y creo que una parte importante de la sociedad está muy preocupada porque tenemos un gobierno al que cuesta creerle, más allá de sus intenciones, como decía el ministro Rossi. No es solamente un problema de confianza de inversores, es un problema de confianza de ciudadanos, es un problema de confianza en si las libertades, por ejemplo, de expresión se van a preservar o se van a perjudicar. Es un problema de confianza de los padres que no encuentran solución al problema de los chicos que no van a la escuela. La palabra del presidente, la palabra del gobierno nacional, es una palabra que ha perdido entidad. Y eso no es bueno para la democracia. No es que no es solamente malo para el gobierno. Que tengamos marchas de ciudadanos autogestionadas, autoconvocadas,
cada 2 o 3 semanas, que dicen que tienen miedo de perder sus libertades, que tienen miedo por las instituciones, que tienen miedo por la justicia, hablan de una situación de descrédito muy severa, a pesar de que solamente hayan pasado 10 meses desde que este gobierno asumió su función. Ahora, usted habrá escuchado al oficialismo que dice que las marchas están siendo fogoneadas por los sectores más duros de Juntos por el Cambio, Mire, Patricia Bullrich, yo creo que hay Macri. sectores de Juntos por el Cambio, de Duros por el Cambio, iba a decir, de Juntos por el Cambio, que sin duda se identifican mucho con esas marchas, pero creo que es un error atribuirse desde la política responsabilidad o liderazgo en esas marchas. Esas marchas son de la gente, o por lo menos de un porcentaje muy grande de gente que con mucho coraje está defendiendo valores y principios. Vienen desde hace mucho tiempo y seguramente van a seguir en tanto este descrédito del gobierno en estos temas tan sensibles, porque no son cuestiones inventadas, son hechos que están a la vista. Digo, la Argentina hoy es difícil saber si el gobierno piensa que Venezuela es una dictadura o si piensa que Venezuela no es una dictadura. Es difícil saber si el gobierno está a favor del capitalismo, como dice Rossi, o si está a favor de las expropiaciones, como ocurrió hace unos meses. Arroyo, duro, ¿no? Beluto dice, al presidente no le creen, ¿no? Algo así dijo, ¿no? Yo estoy permanentemente por los barrios, veo la situación social y lo que creo claramente es que hay una confianza en el gobierno, preocupación, angustia y confianza, todo junto a la vez. La Argentina tiene problemas, tiene 40% de pobreza general, tiene 56% de pobreza en los niños, pero estamos encarando políticas objetivamente. Nosotros nos planteamos crear 300.000 puestos de trabajo de acá a febrero, en la construcción, en el textil, en la economía del cuidado, en el reciclado, en la producción de alimentos. Tenemos que reconstruir a gran parte de la gente que cayó en la pobreza. Tenemos nuevos pobres en Argentina. Gente que cayó en la pobreza producto de la pandemia, tenemos que reconstruir eso por el lado del trabajo. Vamos a urbanizar 400 barrios por año. Eso es una tarea, es una ley que se votó en el 2018, que votamos todos. Tanto Agustín como yo éramos diputados de la oposición, votamos a favor, todos votamos... ¿Pero no le gustan estas posiciones de la oposición? Yo tengo la sensación de que en los barrios no hay grieta. ¿Qué hay en un barrio? Un cura, un pastor, dirigentes sociales, todos poniéndole el cuerpo. Muy preocupado por la asistencia alimentaria hasta hace un tiempo y ahora muy preocupado por cómo... ¿Y dónde ve la grieta usted? Yo veo grieta, a mí me parece que hay extremos en la Argentina, pero creo que son minoritarios. Que el grueso de Argentina está en el centro, que está buscándole la vuelta a producir, a trabajar, a ver cómo la lleva adelante. A mí todo el mundo que me para, y estoy todo el tiempo en la calle, fíjate esto, qué pasó con la tarjeta, el tema del laburo, fíjate las changas, ¿por qué no ven el tema de los créditos, no lo hacemos así? No veo, yo creo verdaderamente que hay gente que la pasa mal, que hay gente angustiada, pero que los extremos son pequeños en la Argentina. El centro es lo que domina y lo que domina es las ganas de que las cosas vayan bien. Yo veo una sociedad sana, preocupada, angustiada, gente que se quedó sin ingreso. Tenemos entre 3 y 4 millones de personas que se quedaron sin trabajo, o que es un jardinero que perdió 5 casas y no la recupera, o una empleada doméstica que perdió un número de horas, pero gente que le está poniendo el cuerpo y trabajando. ¿Va a haber cuarta cuota de la asignación familiar de emergencia? No está definido aún, se pagaron 3 IFE, son 9 millones de personas, no está definido aún, sí lo que está claro y el compromiso del presidente es acompañar a los que menos tienen. Lo que pasa es que va a ser difícil salir de eso porque la gente les va a reclamar a ustedes continuar con esos ingresos. Eso está claro y son 9 millones de familias y está claro que hubo un esfuerzo presupuestario. Yo ejecuté al 31 de julio el 140% de presupuesto anual. Tenía un presupuesto para todo el año, al 31 de julio ejecuté el 140%. Eso marca la decisión del presidente empezar por los últimos. Yo soy el ministro de Desarrollo Social y también el nivel de deterioro, de gravedad que tiene la Argentina. El IFE marcó el nivel de informalidad laboral. Ya hay 16 millones de familias y 9 están cobrando el ingreso familiar de emergencia. Estamos hablando de un nivel de informalidad alto. Ahora, lo que yo veo en un contexto muy difícil es un montón de gente trabajando, poniéndole el cuerpo y queriendo salir adelante. Pinedo. A ver, yo me quiero correr un poco de la cosa clásica de que el oficialismo ataca a la oposición y la oposición al oficialismo. La Argentina tiene probablemente más pobreza de la que dice el ministro. El otro día el cálculo que era el último mes como 47%. El segundo trimestre el último 47%. El último trimestre. Y hemos perdido cerca de 4 millones de puestos de trabajo en un año. Esto es una tragedia humanitaria. Entonces,
tenemos que poner toda la energía en resolver ese tema, en generar trabajo. Yo creo que deberíamos estar enfermos todos trabajando en generar inversiones para que se genere trabajo. Y eso requiere confianza y requiere perspectivas de más largo plazo. Nosotros, en los primeros meses de la pandemia, lo que hicimos fue acompañar las políticas del gobierno en materia de salud, especialmente con la finalidad que se recompongan los sistemas de salud para que no colapsen con la pandemia. Inmediatamente nos pusimos a trabajar en propuestas de acuerdos políticos, porque la Argentina no tiene crédito externo, no tiene crédito interno, no tiene moneda, no puede aumentar los impuestos porque tiene un nivel estratosférico de impuestos, no tiene inversión, entonces, y tiene 4 millones de trabajos a crear. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir una montaña de confianza. ¿Cómo se crea eso? ¿Cómo se construye eso? Nosotros decimos, con un acuerdo político que dé una mirada de 3, 4, 5 años para adelante, de manera tal que el futuro nos pague lo que no tenemos en el presente, ¿no? Bueno, hicimos eso, hicimos una propuesta de 4 acuerdos políticos, se lo presentamos al gobierno, no hemos tenido respuesta, pero ahí está. ¿Pero así usted piensa que el gobierno tiene otra agenda? O sea, un poco lo que hablábamos antes con Rossi, que la agenda se le impone Cristina y que es otra agenda distinta a la del gobierno. No, tampoco me gustan esas simplificaciones. Yo creo que el gobierno, uno tiene una cantidad de energía determinada. Entonces, o vos la ponés en donde es muy importante generar trabajo, o la ponés en otro lado. Yo creo que el gobierno ha puesto un montón de energía en otro lado. En el tema de la justicia, en el tema de la justicia, sacar a los jueces, perseguir al jefe de los fiscales, en el tema de, qué sé yo, de Vicentín, en el tema de los presos, bueno, un montón de otros temas, y no estamos poniendo la energía donde la tenemos que poner. Esta es mi impresión. Ahora, lo que necesitamos desesperadamente es tener una actitud constructiva, porque estamos entrando a un nivel de inflación desesperante que si se la sumás arriba del 50% de pobreza, el resultado es inimaginable. ¿Y la posición constructiva no la ve en el gobierno? Yo no sé. Yo creo que muchos del gobierno saben esto, saben cuál es la actitud de dirigentes responsables. Me alegra oírlo al ministro en cuanto dice que la mayor parte de los argentinos son sensatos y están en el centro y que los extremos son menores. Yo comparto esa mirada. El tema es que los extremos por ahí son muy intensos y mueven el tablero, ¿no? De los dos lados, porque ustedes también tienen... Los extremos son de los dos lados. Los extremos son de los dos lados. Pero bueno, el centro tiene que sacar a la Argentina de una situación catastrófica, pero catastrófica. Y no digo de quién es la culpa, porque todos tenemos culpa, evidentemente, responsabilidad, digamos, más que culpa. Y eso no quiere decir que no nos tengamos que ocupar de salir de esta situación. Es eso. ¿Nito? Yo creo que no quisiera perder el tiempo y volver a la consigna que decían ustedes, que se hace. Yo creo que se necesita un gran acuerdo de pactos entre el poder real económico y los factores de poder y el poder formal, que es electo por el pueblo. Y me parece que el poder real debe respetar esa elección popular y entender también que todos vivimos en la Argentina. Hace falta no tenerle miedo a los pactos. La Argentina de 1853 se organizó a través de pactos. Yo creo que hay que hacer un pacto en este momento de la pandemia entre los grandes factores de poder, los poderes reales de la Argentina, inclusive el Fondo Monetario Internacional, que también es uno de los factores de poder, y hacer un pacto. Yo digo, el 70% del mercado lo tienen las grandes empresas. Repasemos los laboratorios alimentarios, las automotrices, el petróleo, la energía, los medios de comunicación, las telefonías, etcétera. Podríamos seguir nombrando. Si hay un pacto con el gobierno en el cual van a recuperar lo que inviertan, hacer un mercado de capitales propio en la Argentina. Y lo van a recuperar a través de la actividad, porque cualquier empresa necesita... Nito, te voy a decir esto. Necesita consumo. Entonces, lo que necesitamos es un pacto entre el poder real y el poder formal en la Argentina. Pero a ver, te voy a decir esto. Macri cuando asumió, y el ministro de la Pratgay, habló de hacer un acuerdo, algo a lo que vos decías, habló de acuerdo de precio y salario en ese momento. No pasó nada. Porque, digamos, todo lo que asume, después dicen, yo tengo la manija, ¿por qué voy a pactar?
Alberto Fernández también dijo que iba a ser y hasta ahora no pasó nada. Bueno, pero yo creo que Alberto Fernández, por lo menos el gobierno, ese ha sido su mensaje siempre, el tratar de conciliar políticas. La política es conciliar intereses. Todos vivimos en la Argentina. Y después está otro poder que es muy importante, el poder inductor, que son en este caso ustedes, es decir, el poder inductor de los medios. Es muy importante que esos poderes confluyan en pacificar el país. Que bajemos los decibeles porque si no aparecen esos sectores reaccionarios. Bueno, de acá armamos el debate, traemos todas las voces. Bueno, por eso me parece muy bueno, pero me parece muy bueno. Yo estaba escuchando a ambos, pero a ver si cómo concretamos realmente salir de la situación de la pandemia, poner al hombre en el centro, como estamos poniendo de cuidar la salud. Porque hoy estamos escuchando que hasta en Francia se acaba de 8 distritos declarar toque de queda, por ejemplo. Es decir, esta pandemia es grave y causó la pandemia todo el desastre económico y social también. Entonces la responsabilidad está en hacer un gran acuerdo y de pactos y de sectores sociales, económicos y políticos. ¿Vos lo ves factible eso? Yo creo que sí lo veo factible. Todos han tenido responsabilidades y la Argentina hoy necesitamos pacificar. Necesitamos pacificar la Argentina, no seguir incitando a la desunión de los argentinos, a la desesperanza. Yo lo digo cuando creo mis propias cosas artísticas. Digo, bueno, hay que crear esperanza. Ahora, es una responsabilidad porque el poder real también va a vivir en la Argentina, acá con sus hijos, con sus nietos. Me parece que si invierten, tiene que ser un pacto para distribuir el ingreso, paliar la desigualdad y sostener el empleo. Álvaro, si invierten en la Argentina, lo van a recuperar porque son los dueños del 70% del mercado. Hay que crear un mercado de capitales propio, hacer el gran esfuerzo nacional para eso. Álvaro González, ¿es posible ese acuerdo? Veo Marcelo decía, y es así, que pasan los gobiernos y... A ver, yo se lo escuché. Hablo de los dos últimos. Yo se lo escuché a Alfonsín, a Menem, a De la Rúa, a Duhalde, a los Kirchner, y nunca se puede concretar ese acuerdo. Yo creo, sinceramente, que es una deuda que tiene la democracia con el pueblo argentino. Yo pensaba cuando lo escuchaba a Agustín, que hace muchísimos años que lo conozco y he tenido el placer de compartir con él 4 años en el Congreso y escuchar sus vehementes alocuciones defendiendo lo que él cree que son sus ideas. Y lo escuchaba Fede, y lo escuchaba Beluto, y te escuchaba vos, Nito. Y en definitiva decía yo, bueno, ¿dónde está mi aporte en toda esta discusión? Yo creo que hoy los extremos, que los hay, y negarlos sería una hipocresía. No sé, me parece que no conducen a ningún lado. Me parece que el esfuerzo que hay que hacer hoy es por la moderación. Pero manejan las dos fuerzas políticas los extremos. Bueno, yo no lo sé a eso. Yo la verdad, permitime que disienta como. Sí, sí. Yo creo que la inmensa mayoría es la que maneja la fuerza política. Hoy hay 2 coaliciones en el país. Está la coalición que gobierna, que es el Frente de Todos, está la coalición que es la oposición, que es Juntos para el Cambio. Y dentro de esas coaliciones se va a resolver en una primera etapa en el 21 y en la segunda etapa en el 23. Y yo, desde el punto de vista personal, pero político, también creo que la moderación no es un signo de debilidad, es un signo de fortaleza. Es más difícil ser moderado que ser un tirapiedra. Entonces, yo escucho que tenemos que ponernos de acuerdo sobre 3 o 4 temas. Bienvenido sea. Cuenten conmigo y con lo que yo pueda hacer dentro de mi espacio político para que eso pueda suceder. Ahora, ¿cuál sería el ámbito para llegar a ese acuerdo? ¿El Congreso, la Casa Rosada? El ámbito, como bien lo dijo Agustín, cada 4 años la sociedad decide quién es oficialismo y quién es opositor. Yo siempre creo que la mayor responsabilidad existe por parte de quien la sociedad designó como oficialismo. Es el oficialismo el que tiene la responsabilidad de llamar a ese pacto. Más allá de que yo puedo disentir con algunas de las cuestiones que decía Agustín en función de que el gobierno anterior no tuvo diálogo, yo no sé si hubo en la historia de la democracia argentina una cantidad de reuniones con gobernadores de distinto signo político como fue en la época del presidente Macri. Y con esto vuelvo a terminar. Me parece a mí que la situación amerita a que estemos mucho menos
preocupados por mirar el pasado y estar muy preocupados en el presente, pero pensando en el futuro. Sí, Nito. Oh, yo quería decirle que cuando yo era amplificador de los ahorristas, nosotros decíamos la patria, es decir, cada sector cree que es la patria, la falta de derecho, la falta constitucional, pero nosotros habíamos podido ahorrar y nos violaron nuestros derechos, pero había otros que no comían. Entonces entendimos, y la política te hace entender, y es lo que tenemos que entender, que la patria somos todos. No solamente cuando un sector reclama algo, se adueña de la bandera, se adueña de la patria. La patria somos todos, y eso es lo que tiene que conciliar la política, el bien común. Pero parece utópico esto, pero es el momento ideal hoy para convocar. ¿Cómo? Es posible. A ver, es utópico, pero es Beluto, posible. sí, es factible, porque digamos, vos fuiste muy crítico de Alberto Fernández, ¿es factible hacerlo así ahora? A ver, yo creo en algo que dijo el expresidente Macri el otro día, con la Constitución por delante, que es el primer pacto, y además en relación a qué es lo que vamos a pactar. Vamos a pactar la reducción del déficit en la Argentina, que es la madre de todos nuestros problemas inflacionarios y cambiarios. Vamos a discutir reformar el Estado para hacerlo más eficiente. Vamos a discutir las políticas sociales. No es solamente ponernos de acuerdo en 3 o 4 cosas generales en las que seguramente vamos a estar de acuerdo. Lo más difícil es ponernos de acuerdo en lo que no estamos de acuerdo. Vamos a tener una justicia independiente. Vamos a garantizar las instituciones republicanas y su funcionamiento. Por supuesto que sí, que nos deberíamos poder poner de acuerdo en eso, porque no podemos seguir conviviendo en una situación tan tensa y de tanta confrontación. Vos dudás, digamos, vos decís que el gobierno, parte del gobierno va por... Yo confío realmente, yo confío realmente en que haya mentes, y creo que las hay, mentes lúcidas en el gobierno, dispuestas a tener la audacia necesaria para salir de sus propios corsets ideológicos, algunos de ellos muy antiguos, para poder avanzar en construir una Argentina común donde todos podamos vivir y convivir. ¿Pero vos pensás como Macri que Cristina secuestró al peronismo? Bueno, pues el peronismo siempre fue de diálogo, pero... Yo tiendo a creer que el kirchnerismo estableció una versión del peronismo autosuficiente, que considera que, como el otro día se expresó en tan poco felices términos, el jefe de gabinete, cuando quiso determinar que unos forman parte del pueblo y otros, los que fueron a las manifestaciones del lunes, no formarían parte del pueblo. Eso no ayuda a esto que estamos tratando de construir o a esto que la Argentina necesita, y que yo coincido con Álvaro, es la mayor de todas nuestras deudas con nuestros conciudadanos. Ahora, Arroyo, usted decía al comienzo de una división también, el que está metido en la pobreza, que además a futuro no ve que el problema se pueda solucionar al corto plazo, y el resto de la sociedad. Claramente, para empezar, nosotros tenemos 3 generaciones excluidas. Un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. Ese joven o esa joven ya es mamá o papá. Sus chicos ya nacieron y son el 56% de pobres menores de 14 años. A mí me parece que nosotros tenemos que bajar 3 escalones, mi mirada, y resolver por lo menos 3 cuestiones básicas. Todos los chicos tienen que ir al jardín. Todos los chicos tienen que ir a sala de 3, 4 y 5 años. No va a reducirse la desigualdad, no va a achicarse la pobreza infantil, no va a haber chances de verdad. Va a haber 4ª generación de exclusión si no logramos que todos los chicos vayan a sala de 3, 4 y 5 años. Nos propusimos crear 800 jardines el próximo año. Ahora, con este el gobierno anterior venía con eso, o sea que es una continuidad y ahí tenemos una. Segundo, hay que urbanizar de 400 barrios por año. Hay que urbanizar. Son 10 años, 4.400 barrios, que son los que hay que urbanizar en Argentina. Donde viven 4 millones de argentinos, son 10 años. Empezamos de a 400 barrios por año, le toca al partido A, después al partido B. Hay que hacerlo. No es posible. Hay 4 millones de argentinos que viven en el siglo XIX. Sin agua, sin servicios básicos, empezamos con eso. ¿Dónde va a estar el trabajo? El trabajo va a tener mucho componente tecnológico, pero va a ser muy mano de obra intensiva, va a ser muy de obra de pico y pala, va a ser en la construcción, va a ser en el textil, en la producción de alimentos. Bueno, generar eso, que lo estamos llevando adelante con el potenciar trabajo. Mi opinión es que encarando, sacando de la competencia electoral 3 o 4 ejes centrales como estos, empieza a cambiar. La situación social va a cambiar de verdad si todos los chicos van al jardín, si urbanizamos de a 400 barrios por año y creamos 300.000 puestos de trabajo en los próximos años. Rossi, a ver, para librarlo, sabemos que se tiene que ir. Usted habló de acuerdo, todos se prendieron un poco en la idea que usted tiró de buscar un acuerdo. Ahora, en este clima parece bastante difícil de conseguir. Mire, está claro que hay que cambiar el clima y eso es responsabilidad de todos. ¿Pero no es más del gobierno?
No, la verdad que no creo. Vio que lo decía Álvaro, que dice, no, la responsabilidad es el que gobierna. La verdad que no lo creo. El presidente tiene una convicción personal e ideológica sobre la construcción en base al diálogo, en base al consenso y demás. El Congreso ha tenido este año leyes que se votaron por consenso. Por ejemplo, todo lo que sea referido a la cuestión de la deuda se votó absolutamente por acuerdo y se votó absolutamente por consenso. Miren, yo le voy a contar una cosa chiquita porque es de parte de mi ministerio. La ley del personal militar tiene 50 años. Y a mí, una ley que tiene 50 años, medio siglo, parece razonable que se pueda modificar. Convoqué una comisión para analizar las modificaciones que hay que hacer. Convoqué a presidentes y vicepresidentes de cada una de las comisiones de defensa de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, un oficialista y un opositor en ambos casos. Convoqué a los 2 exministros que yo creo más representativos de todos estos últimos años de defensa, al doctor Horacio Jaunarena y a la doctora Nilda Garré. Están los representantes de cada una de las fuerzas, está el representante del Estado Mayor Conjunto y hace 4 meses que están trabajando para la reformulación de esta ley. Cuando tengamos terminado el proyecto, se lo presentaremos al presidente de la Nación y será el presidente el que lo... Hay una ley de reequipamiento, ¿no? También militar. Y también el Congreso también aprobó casi por unanimidad Iniciativa una iniciativa tuya. que fue mía antes, en la última sesión del año pasado en la Cámara de Diputados, que ahora se aprobó en el Senado, que es la creación del FONDEF. El FONDEF es la primera vez que en la historia argentina las Fuerzas Armadas van a tener un fondo para el equipamiento, para su reequipamiento de reequipamiento en materia de defensa, Militar. Que además tiene un escalonamiento de cómo se tiene que gastar y tiene mucho que ver con lo que decía Daniel recién. Los fondos que allí van a estar, que el año que viene van a ser alrededor de 30.000 millones de pesos, tienen que estar destinados primero a reutilizar el material existente, segundo a ver lo que se puede fabricar y producir en la Argentina, y en tercer lugar, bueno, cuando no se pueda fabricar en la Argentina, comprar afuera, pero siempre con transferencia de tecnología para que en algún momento podamos hacerlo en nuestro país. Así que la verdad que con eso estamos muy contentos y eso también tuvo niveles de consenso. Ahora, pero si usted puede en su sector, en micro, ¿por qué no? Porque a mí me parece no hay clima, ¿no? Bueno, o sea, el clima, vuelvo a decir, el clima ni a Alberto se le ocurre convocarlo a Macri, ni Macri ir, me parece, ¿no? El clima, si usted quiere, hay que construirlo entre todos. El ámbito, de acá hemos sido todos parlamentarios, bueno, salvo a Beluto, digamos, ¿no? Pero todos sabemos que el ámbito más propicio para lograr los acuerdos y los consensos políticos es fundamentalmente el Parlamento. Pero parece que la reforma judicial lo trabó todo. Lo que sí digo, y me parece que todo esto nos incluye absolutamente a todos, digamos, ¿no? Hay que bajar un par de cambios, lo dijo recién Daniel, entonces hay que poner un poco más de calma. Si ponemos un poco más de calma, quizás podamos ver una perspectiva más hacia adelante. Y yo no aspiro a que tengamos todos la misma mirada sobre el problema fiscal de la Argentina, ni todos tengamos la misma idea sobre la industrialización de la Argentina. Lo que digo es, levantemos el pico de consenso y sobre ese piso de consenso, por encima de ese piso de consenso, habrá miradas distintas, pero Rossi, habrá diferencias ideológicas, porque de esto también se nutre claramente la democracia en pero Argentina. ¿qué fue lo que trabó todo en el Congreso? Como dice Pinedo, yo creo haberle entendido, la reforma judicial, que no era momento para tratar, ¿eso fue lo que empiojó todo? No, pero si la reforma judicial se trató en el Senado y ahora está en la Cámara de Diputados y todavía no se trató. Yo creo que no hay que buscar un elemento, digamos, ¿no? Y pueden existir temas que tengan miradas diferentes entre los espacios políticos, porque de esto también se hace la democracia. Lo que digo yo es que hay que tratar de que el marco de las diferencias políticas se hagan en base a miradas razonables, argumentativas. Hay que alejarse de la chicana y acercarse más a los argumentos, hay que alejarse de las descalificaciones y tratar de poner sobre la mesa lo que uno piensa, partiendo de la base que el otro también piensa, quizás de manera distinta, pero con la misma buena intención. De esto se trata, sacarle a la Argentina este clima. Pero no hay confianza entre no hay confianza entre los, porque digamos, Abeluto de alguna manera planteó que hay un problema institucional, digamos, que el Frente de Todo no está coinciden con cosas elementales, digamos. Vamos a poner las cosas en claro.
Nosotros gobernamos 12 años en Argentina, perdimos una elección cuando Daniel Scioli fue candidato, la perdimos por pocos puntos, reconocimos esa misma noche al triunfador que fue Mauricio Macri. Mauricio Macri gobernó durante 4 años en Argentina y ahora estamos gobernando de vuelta nosotros. La Argentina tiene un sistema de diálogo institucional, a veces con más cercanía, a veces con más lejanía. Hoy estamos viviendo un escenario en donde parece que las tensiones son muchísimo más fuertes que la posibilidad de generar un marco o un paraguas de mayor tranquilidad, de menos estrés en la discusión política argentina. Lo que yo estoy propiciando, lo que estamos diciendo es que nos parece que para reconstruir la Argentina, para sacar a la Argentina del lugar donde está, que teníamos una crisis económica el 10 de diciembre, que la pandemia potenció los efectos de esa crisis económica, lo que hay que hacer es simplemente tratar de bajar un cambio, de ponerle más calma a la discusión política en la Argentina y de ahí para adelante será y seguirá habiendo diferencias. Sí hay diferencias, es inevitable que existan en el marco de un sistema político democrático. Como decía Álvaro recién, hay 2 coaliciones que gobiernan la Argentina. Una tuvo oportunidad de gobernar hasta hace 10 meses, otra hace 10 meses que estamos gobernando. Entonces, lo que digo, para el que tiene la responsabilidad de la gestión, el que tiene la responsabilidad de darle respuesta a los argentinos, le debe pasar también a quienes son hombres de la oposición que tienen responsabilidad de gestión, al gobernador de Mendoza, al gobernador de Jujuy, al jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es mucho mejor para gobernar tener un nivel de discusión política y de debate político más razonable que el que parece que tenemos ahora. Seguro. Sí, Nito, sí. Porque tenemos que despedir a... No, está bien, perdón, por favor. No, yo lo que quería contar... Simplemente es que... Cuando quieras se va, pero... No, perdona. Por favor. Yo lo que quería contar simplemente es que tenemos que ser responsables con las consignas para que no los sectores reaccionarios no estén deteriorando la democracia. No podemos decir que no tenemos república. La república la recuperamos para siempre en 1983. Para siempre. Hoy funciona el Senado, diputados, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Corte saca una acordada, la gente puede peticionar ante las autoridades libremente y hay algunos sectores reaccionarios que hablan de tiranías y de... Eso tenemos que cuidar el sistema, porque lo recuperamos para siempre en el 83. Hay alternancia en el poder, entonces no podemos ir a los extremos en este momento. Bueno, Pinedo dice que hay extremos en los 2 lados, ¿no? Bueno, sí, de ambos. Yo creo que es responsabilidad para todos. Yo si fuera senador reclamaría, bueno, hubo jueces que no pasaron por la correspondiente comisión de acuerdos. Bueno, y este gobierno reacciona de una manera, pero tenemos que terminar con te pego en el tobillo, yo te pego en la rodilla y yo te pego acá con el botín en la cara. ¿Pinedo? Yo creo que lo que no podés es no acordar las reglas de juego. Digo. Si vamos a jugar al fútbol, no juguemos con la mano, ¿no? Si hay un juez, que tiene que ser imparcial el juez. No tiene que ser un juez del poder, sino un juez de la ley. Y tenemos que acordar cosas muy dramáticas para los argentinos que para mí en este momento son las que están en el campo social y económico. Sobre eso se hizo el ministro ahí planteó 3 o 4 cosas que yo no creo que la sociedad pueda ser democrática con 40% de pobres o 53% de chicos en la pobreza. Hay que dedicarse a eso. Los famosos pactos de la Moncloa de España fueron pactos sobre estos temas. Sobre la estabilización de la economía, sobre que no suban los precios, sobre cómo controlar el gasto y pasarlo a inversión, bueno, las cosas necesarias para que funcione la economía y lo social. No lo tomé a mal, pero se lo escuché en el gobierno de Alfonsín, que Caro Figueroa, nunca se pudo hacer un pacto de la Moncloa en este país, nunca. No, pero está bien, yo no sé si se va a hacer el pacto de la Moncloa. Digo, no el pacto de la Moncloa en sí. Esos eran los temas del pacto de la Moncloa. Me parece que es lo que la Argentina necesitaría. Por supuesto, sobre cosas concretas, no se puede pactar cualquier cosa, pero empezar por la Constitución es una buena base, como dijo el presidente Macri el otro día. La Constitución que tenemos hoy surgió de un pacto. Absolutamente. Un pacto entre 2 dirigentes políticos. Es un tratado de paz. Pero sería bueno, no, porque el planteo de esta noche está muy bueno, pero el tema es que los que tienen que llevar adelante, lo que tienen que convocar, lo que tienen que aceptar diálogo, se prendan, porque parecemos que estamos en otro canal. Vamos a tratar. Porque la verdad, ¿no? Uno yo hacía referencia esta semana.
es como que uno le contó la costilla, mira, vos te equivocaste en esto, en el otro. El otro dice, vos fuiste un desastre en esto, en esto. A veces, cuando te hacen preguntas en las cosas periodísticas, a veces, rara vez, los políticos contestan la pregunta que le hacen. Entonces, le pregunta del pasado, el tipo contesta del pasado. Por ahí no cree que lo más importante es el pasado, pero bueno, le preguntaron de eso y contestó de eso. Pero bueno, yo creo que ya el pasado ya le dimos demasiado tiempo. Hay que darle un poco de tiempo al futuro, me da la impresión. No, y además de acá Arroyo, o sea, el nivel de, yo digo sinceramente, no sé, ¿es una sociedad democrática con estos niveles de exclusión que tiene el país? Es una sociedad democrática pero con serios problemas. Hay 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria en Argentina. Pasamos de 8 millones a 11 millones de personas. Bueno, lo despedimos a Rossi, gracias. Gracias. Gracias por estar. 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Para dejar claro los desafíos, el Estado cubrió 11 millones de personas. Las organizaciones sociales, las iglesias, las escuelas, el sector privado, hemos estado a la altura. Ahora tenemos problemas de calidad nutricional. Antes de la pandemia, yo puse en marcha una tarjeta alimentaria. Sí. 67% de las compras antes de la pandemia eran leche, carne, frutas, verduras. Hoy es menos del 50%. Cubrimos asistencia alimentaria, tenemos un problema de calidad nutricional. Y no va a haber futuro bueno si alguien no está comiendo leche, carnes, frutas y verduras. Ahora, Arroyo, está bueno que el Estado vaya a ayudar, siempre lo decimos nosotros, a los que no tienen nada realmente. Ahora, si uno mira la generación de empleo, que esa gente salga de la pobreza, la verdad que ¿cuántos años tienen que pasar? 20, 30 años para poder bajar esos niveles de pobreza. Creo que el problema argentino es parte de la solución. Nosotros nos faltan 3 millones de viviendas, nos faltan veredas, nos falta infraestructura básica. Eso nos da una posibilidad. El futuro del trabajo es muy tecnológico del siglo XXI. Pero tiene que venir gente a invertir, ¿no? Lo que planteaba Marcelo. ¿Cómo el crecimiento tiene que ver con la inversión, con el sector privado y con motorizar la actividad del sector privado, pero también con el desarrollo local. Con que en cada comunidad local, hay 2.200 municipios, se ponga en marcha. Nosotros estamos poniendo en marcha una unidad de gestión en cada provincia y cada municipio. Con estos 5 sectores productivos vamos a generar 300.000 puestos de trabajo. Es eso, más el sector privado dinamizando, más otras reglas. Pero se reconstruye el trabajo de abajo hacia arriba. Hay 2 tipos de trabajo para adelante. El tecnológico, el muy competitivo del siglo XXI, pero también mucho de infraestructura, mucho de obra pública de pico y pala, y la Argentina la necesita, no hay que inventarla. Nos falta la infraestructura, eso nos da una oportunidad de trabajo. Es un país donde la mitad de los jóvenes no terminan la escuela secundaria. Importante lo que dice el ministro en el sentido de que en la Argentina hay tantas cosas que hacer que es un poco raro decir que no hay trabajo. Es decir, lo que claramente está mal es la organización. Pero con todas las cosas que hay que hacer, habría mucho trabajo para hacerlo. Por supuesto, se requiere reglas, previsibilidad, que vos puedas tomar el riesgo de decir, bueno, los ahorros de mis hijos los pongo acá para producir más. Bueno, muy bien. Eso es lo que hace falta. Pero la Argentina es un extraordinario país que está muy por abajo de su nivel. Así que hay un espacio importante para que nos vaya bien. Álvaro, ¿y dónde está ese espacio? En la generación de confianza. Tal cual. No existe un país si no hay confianza. Pero no confianza solo de la dirigencia política. Confianza de la sociedad. Si no hay confianza, no hay certeza. Si no hay certeza, no hay hoja de ruta que la gente pueda tomar como válida o como cierta. Entonces, me parece que nosotros tendríamos que dar el primer paso como dirigente político. Por eso hablo de la moderación. Si yo me paro en una de las... ¿Pero cómo lo ve usted al gobierno? El gobierno tiene los problemas propios de un gobierno que le costó hacer pie, y cuando empezó a hacer pie tuvo la pandemia. La pandemia generó una tragedia en términos de lo que fue la economía argentina. Después podemos tener distintas miradas sobre si la pandemia fue corta, si la cuarentena fue corta, si fue larga, si esto, si aquello, aquello. Me parece a mí que el gobierno tuvo, en el momento que se dio la discusión de lo sanitario, tuvo el apoyo de todo el arco político. A mí, yo soy diputado por la Ciudad de Buenos Aires, y nosotros hicimos un esfuerzo enorme en la Ciudad de Buenos Aires en función de no solo lo que la Ciudad de Buenos Aires necesitaba en términos de salud pública, que dicho sea de paso es una ciudad absolutamente generosa, en donde la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires es solo utilizada por el 30% de los porteños, el 70% de la gente que utiliza el sistema sanitario público pero a mí me de la Ciudad de Buenos Aires. Macri hizo una crítica incluso a Horacio Rodríguez Larreta. Pero es que todas las acciones que uno tiene son
valorativa y te pueden felicitar o te pueden criticar. Ahora, si yo me quedo en la crítica, no avanzo a ningún lugar. Bueno, entonces yo digo, lo primero que hago, lo primero que digo, Macri es líder del partido. Pero y está bien, y tiene derecho a opinar. Y yo tengo también derecho a decir, me parece que en este sentido el jefe de gobierno hizo lo que tenía que hacer en marzo. Desde el punto de vista, por eso digo, nosotros tenemos que dar un primer paso. Y el primer paso es poder exhibirnos la dirigencia política frente a la sociedad, generando una mínima confianza. Porque a partir de ahí, todo lo que podamos decir, si no, todo lo de Daniel termina siendo descriptivo. ¿Cómo resolvemos todos esos problemas? También, ese es el diagnóstico. Tenemos lo que tenemos, estamos como estamos. Muchacho, ¿qué tenemos que hacer para salir? Si cree que alguna de las dos coaliciones sola va a resolver este problema, yo le digo, no es así. Incluso yo voy a trabajar para en el 2023 ganarle al gobierno. Ahora, lo que tengo claro es que el día que le gane al gobierno, si no tengo capacidad de articular con un sector importante de los políticos a los que le gane, no voy a resolver nunca la grieta, sino siempre miramos por el espejito retrovisor, en vez de mirar por el parabrisas. Hablando de la grieta, yo le quería preguntar a Anito. ¿No es un negocio político, económico, la grieta? Yo creo que hay que ir superándola. Yo me quedaba pensando... hay que avisarle a Cristina, Macri y a otros más. Algunos, acá, este programa, algunos de los que estamos acá, hay gente de poder, acá yo no soy, yo hace 5 años que soy funcionario, lo está viendo el poder real y el poder formal, digo. ¿Van a hacer algo después de esto, decir alguna idea, de decir, vamos a tratar de comenzar a hablar de ciertos consensos políticos, económicos, sociales en el medio de esta tragedia social? Porque hay la gente que nos está mirando con su problema en su casa, ya no le importa la tranza maquiavélica de los políticos tratando de ligar. No, porque cada día estamos peor. Me parece que este es el gran momento de todo, por eso ya no hay que hablar de la anécdota, hay que hablar de acuerdos, de cómo resolvemos el federalismo en las provincias. ¿Cómo resolvemos? Bueno, Pablo, vos hablabas del déficit fiscal, pero el déficit fiscal también es la deuda pública. Yo creo que en esto hay un corresponsable, que es el Fondo Monetario Internacional, que le prestó a un país que no podía repagar, y es parte del déficit fiscal, la deuda pública, y sobre todo la deuda del Fondo Monetario Internacional, que es corresponsable de la deuda y que debe esperar ahora. Esto tiene que haber una nosotros podemos dedicarnos horas, y la Argentina se viene dedicando años a ver quién tiene la culpa. Si es el fondo, son los gobiernos, es el anterior, el que vino antes del anterior, etcétera. A lo que voy es a que lo que tenemos que ponernos de acuerdo no es en quién tiene la culpa, que cada uno puede pensar lo que quiera, sino en cuál es el lugar al que queremos ir. No solamente, por supuesto que queremos ir a una sociedad con el menor número de pobres posible. Ahora, ese camino y llegar a la sociedad que tiene el menor número de pobres posible requiere mucha conversación, mucho diálogo, mucho acuerdo, y sobre todo requiere dejar de pensar, algo que dijo Rossi y que yo suscribo, en que el país solo lo van a hacer los que piensan como yo. Porque esa es la suma cero en la cual nos venimos trabando desde hace décadas. Es decir, el que viene después cree que la culpa de todos los males la tuvo el anterior. Y eso no está permitiendo salir a la Argentina. Y cuando uno mira lo que está pasando dentro de las cabezas de tantos jóvenes que están fantaseando con la idea de buscar al abuelo italiano para conseguir un pasaporte europeo, el principal dolor que eso genera es que les estamos dando una sociedad que está exactamente parada en el mismo lugar hace 40 años. Exactamente. Tenemos ahí una oportunidad. Hay que volver a recuperar el orgullo nacional para los jóvenes, para nosotros. Por eso te digo que hay que bajar un poco y pacificar el país. Y eso hay una gran responsabilidad de los tres poderes, del real, del formal y del inductor. Tenemos que cerrar con usted, ministro. No, digo, yo simplemente creo que hay condiciones para generar acuerdos. Ahora, me parece objetivamente que en un contexto tan complejo lo social es prioritario. Y lo social tiene que ver con la nueva pobreza, con los que se cayeron en la pobreza en la pandemia, con la pobreza estructural, con el que viene de varias generaciones de pobreza, y con los niños. Si nosotros generamos acuerdos y políticas sostenidas en esos 3 ejes, la cosa va a estar un poquito mejor. Vamos a subir 2 escalones, es el desafío que todos tenemos. Bien. Gracias. Hoy tenemos, para dar el primer paso, tenemos en discusión el presupuesto.
Bien, es un dato para generar confianza. Un presupuesto que necesita el gobierno nacional que debiera tener una mayoría de votos que sea un poco más de los que necesito para tener presupuesto. Bien. Porque me parece que frente al Fondo Monetario sería una buena señal que ese presupuesto tuviera un apoyo generalizado. Para eso no es tan difícil. Tenemos que garantizar 3 o 4 cosas del federalismo, de las provincias y demás. Además que la prioridad son los pobres. Vamos a decirlo como siempre, que los ricos generalmente tienen todo resuelto y algunos de la clase media más o menos podemos aguantar. Pero hoy, ante esta tragedia mundial de la pandemia, está la prioridad, son los pobres. Me faltó, creo que Arroyo iba a hablar, tenemos que pensar en algún momento en una renta ciudadana, ingreso ciudadano. Acá funcionó la asignación universal por hijo y es una experiencia importante, por lo menos por un tiempo, para paliar la desigualdad. La prioridad es el trabajo. La prioridad es generar trabajo para que baje la pobreza. Sí. Eso es la prioridad. Sí, pero hoy la urgencia y la necesidad de la urgencia es trabajar. Es muy grave. Ingresos. Todos proponemos trabajo primero porque tenemos impuestos para pagar casualmente este tipo de planes, pero hay gente que no puede esperar ya. Por eso yo creo que es necesario y ha resultado en otros países del mundo, Pinedo, con todo. Gracias a todos por esta noche. Una pequeña pausa y hacemos una pausa. El debate aquí en A Dos Voces, reiteramos, no somos ni periodismo de guerra ni periodismo militante, hacemos periodismo y queremos escuchar todas las voces aquí en A Dos Voces. Hacemos la pausa. Dale. Tenemos calificación, Sí, ¿no? como siempre, el boletín. Hoy viene. La industria representa el 18% del empleo privado, el 24% de la recaudación y más del 66% de las exportaciones. Adrián Mercado presenta Somos Industria Virtual 2020, del 26 de octubre al 6 de noviembre. Somosindustria.org. Invita Adrián Mercado. La Santé tiene todo lo que buscas. Entra a nuestra tienda online farmaciaslasanté.com.ar para recibir en tu casa o retirar en nuestros puntos de venta. La Santé, siempre con vos. Human Banking es que puedas sacar tus tarjetas Superviel de crédito totalmente online. Pedí tus tarjetas en superviel.com.ar con un 50% de ahorro en tu primera compra y bonificadas por un año. En una era con mucho banking, te ofrecemos mucho más de Human. Cachamay, un saludable momento. Estar separados también es estar juntos. Desde 1890, en Cervecería y Maltería Quilmes, nos centramos en la gente. Por eso estamos comprometidos con la calidad de nuestras bebidas y con el desarrollo de nuestras comunidades en todo el país. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Bueno, Edgardo, antes de entrar en el boletín de calificaciones, una noticia de último momento. Va a haber más medidas cambiarias. No, espera, vos me sacás en el banquito, si no, como decía Bonavena, Marcelo, yo me siento para escucharte. Se están trabajando y van a ser del Ministerio de Economía, van a ser la inversa de la medida que aplicó el Banco Central. ¿Y entonces? Entonces que Guzmán tomó el control de la política monetaria y cambiaria. Pero, a ver, la verdad no, que... tienen que ver con el mercado... Yo que no sé, dame una pista porque estoy tiene perdido. que ver con el mercado, el financiero, el contado con liqui, se llama CCL. Bueno, el Banco Central tomó un montón de medidas de restricción para que haya la menor cantidad de negocios posibles ahí. Sí. El Ministerio de Economía va a tomar medidas que van a ser a la inversa. La mayor cantidad de negocios posibles. ¿Y eso cómo puede afectar el precio del dólar? No, y lo que quieren es bajar la brecha, ¿viste? Esta brecha del 100%. Ah, porque el fondo vino y dijo que era impresionante. Claro, le mete mucho ruido a la economía. Así que, no sé, lo único que digo es, las medidas cambiarias hay que tomarlas un viernes. Siempre, es verdad, no ni un jueves, ni un martes. Sí. Porque armás un lío. Claro, o sea, el Banco Central, un día más de mercado. y el Banco Central tomó el cepo el martes y estuvo 8 días sin que funcionara nada. Y ahí empezaron todos los rumores, que los depósitos, esto, lo otro. El Ministerio de Economía bajó las retenciones un jueves, pero no entró en vigencia hasta el martes, con lo cual nadie liquidó $1. Y el Banco Central perdió reserva. Así que
hagan las cosas prolijas, muchachos. Bueno, nos vamos al boletín, porque si no van a entrar en el boletín de calificaciones que tenemos. Sí, sí. A ver, ¿con qué empezamos, Marcelo? Vamos a empezar con Daddy Brieva. Daddy Brieva. A ver, porque sabemos... de la casa. Nosotros tenemos buena relación con él, lo hemos invitado varias veces, él nos pidió que no. Pero bueno, ¿qué es lo que dijo? Lo ha invitado siempre, Daddy. Sabemos que él es ultra kirchnerista, defiende a Cristina, es muy provocador. Pero él dijo, tengo unas ganas, a raíz de la marcha de la oposición, tengo unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de julio. Bueno, frase descalificatoria, él es una persona muy popular, muy querida pública para mucha gente, pública, conduce un medio de comunicación, no puede. Claro, porque incitación a la violencia. Después dijo, lo denunciaron, toda la oposición salió en contra de él. Después él aclaró que es una broma, que era una joda. Con esto no se jode, porque el clima del país no está para eso y porque además la historia reciente en el mundo de gente que agarra un camión y pasa a jugar como si fuera bowling, ¿no? Es de los grupos terroristas. Mirá lo que pasó en Francia, lo que pasó en Estados Unidos con argentinos que perdieron la vida. Dijo, no, fue un chiste. Mirá, si fue un chiste, fue el peor chiste de tu vida, Daddy. Calificación 1 punto. Bueno, y fuimos generosos. 1 punto y reiteramos la invitación a siempre tiene la puerta abierta. Amigos, obviamente pensamos distinto, ¿no? Bueno. A ver, ahora... Macri, Vidal y Larreta. Macri, Vidal y Larreta. Esta es mundial, es mundial. Dirigentes de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? La semana pasada no se reunieron... Porque no había agenda. Porque dijeron, no tenemos tema para tratar. O sea, hay una lista de temas en la Argentina. Y ahora está martes, ausencia en el Zoom de Horacio Rodríguez Larreta y Mario Eugenia Vidal, que la verdad no le gusta que ni Macri aparezca ni diga las cosas que dice. Hay una interna muy fuerte y por otra parte cayó muy mal de que le adjudique uno de los graves problemas del gobierno a un ministro y a un solo ministro que era Frigerio y al jefe de la Cámara de Diputados, ¿no? Así que bueno, se llevan un aplauso también. Un 2. Acá fuimos un poquitito más generosos. Pero si no tienen tema para debatirle, nosotros le podemos sugerir un montón. Hay una cantidad realmente impresionante, ¿no? De lo que es la Argentina y de cómo quedó y de lo que va a pasar. Bueno, y cerramos con esta decisión del gobierno de impulsar este observatorio. ¿no? Sí, de la desinformación y la violencia. Para intentar controlar los contenidos periodísticos. Cada vez que un gobierno aparece con esto, la verdad que la libertad, al periodismo y a los medios hay que dejarlo funcionar con total libertad. Y si alguno tiene algún problema, va y recurrís a la justicia. Además te digo una cosa, así como los políticos lo votan cada 2 años, a nosotros nos votan todos los días y en forma continua, con el rating, con la tirada de un diario, con la audiencia de la radio. Entonces, si vos sos malo, te van a dejar de escuchar. Pero además, si alguien comete algo que está fuera de la ley, está la justicia para eso. Sabemos, digamos, cuál fue siempre el objetivo de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner con los medios, tratar de controlarlos. Ahora aparece esto. Por más que le digan que no es la intención, digamos, después ya salieron a aclarar, no, nada que ver. Bueno, aclárenlo en todo caso, pero... Igual el hecho de que se cree un observatorio para controlar a los medios hace ruido, porque vos te imaginás que en realidad lo que se busca tarde o temprano es tratar de ejercer algún tipo de presión. Dirigentes políticos, ADEPA, la CIP, salieron a cuestionar esto, así que... OPEA también salió a criticar. 1. Exactamente. Bueno, hacemos una pausa y hay más. Hoy pusimos un 1, un 2 y un 1. Estamos exigentes. Sí, pero tendrían que mejorar un poquitito, ¿no? Para el boletín de calificaciones. Seguro. Bueno, hacemos una brevísima pausa, volvemos. Tenemos más información. Bueno, Edgardo. Nos vamos. Esta semana recordemos que pandemia, situación económica. Hoy tuvimos un debate sobre cómo salir adelante, pero la crisis económica es muy importante, ¿no? Muy importante. Yo digo, pensamos que estamos bien que estamos bien con el Fondo Hoy Alberto Monetario. Fernández habló en idea, ¿no? La verdad que, primero hizo un gesto, porque ni Cristina ni Néstor fueron nunca quisieron ir. O sea, es un gesto hacia el sector empresarial. ¿Y cómo cayó? No cayó muy bien, medio intrascendente, había un chat interno, muchas críticas.
Tampoco habló el presidente del coloquio IDEA, que se titulaba IBM. Muchos lo dijeron que era fabuloso. La verdad, yo leí el discurso. Los empresarios pueden tener un poquito más de idea, ¿no? Más de propuestas, me parece. Sobre todo que es un coloquio para tener ideas y propuestas, ¿no? Me imagino que Cristina Kirchner le habrá dicho, te dije que no tenías que ir. Alberto Sí, pero bueno, una cosa es el presidente y otra cosa los empresarios tienen que proponer cosas, tienen que ser un poquito más audaces y no hacer frases, viste, para que todo cheque bien, ¿eh? Sí. No, cosa un poquito más concreta, ¿no? Bueno, el país está en una situación muy difícil. No te enojes. No me enojo. ¿Qué voy a enojar? Bueno, nos vamos, como siempre, nuestro compromiso con vos.